Recientemente estuve viendo algunos videos en la red con temas de carácter doctrinal y me topé con uno del pastor Jaciel Rodríguez en su canal ¿Qué dice la Biblia?, en el cual hace fuertes declaraciones sobre la palabra de Dios, sobre Jesús y sobre el infierno. Soy Misael Vizcaíno y en este video estaremos dando respuesta a las declaraciones del pastor Jaciel Rodríguez. Como diría mi amigo, el pastor Dorian Santana, les recomiendo que vayan a su canal, es de una temática bíblica y también muy interesante. En este video no haremos un juicio de valores en cuanto a la vida espiritual o personal del pastor Jaciel Rodríguez. Nos concentraremos en sus declaraciones para dar respuesta conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos allá. Si Él permitiera que el alma del impío al morir fuera aniquilada y no recibiera juicio, entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios? ¿Dónde estaría su justo juicio contra aquella persona que te oprimió toda su vida sin arrepentirse? La Biblia dice que la aniquilación, la muerte, es la consumación del juicio, no el castigo eterno. Por eso el texto dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? Para definir muerte tenemos que definir vida, y esta definición la encontramos como una fórmula en Génesis capítulo 2 versículo 7. Y aunque muchos de los que creen en el infierno no reconocen esta fórmula como válida, nos dice muchísimo sobre la realidad de la muerte. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios crea al hombre con dos ingredientes fundamentales, polvo de la tierra y el aliento de vida. Solamente cuando Dios une estas dos cosas, el hombre se convierte en un nefesh o en un alma que vive. Se entiende que la vida es tener un cuerpo que funciona gracias al aliento de vida de Dios. Así que la muerte no es más que esta separación de esta facultad otorgada por Dios y el cuerpo. Si antes de la unión del cuerpo con el aliento de vida no existía la conciencia, mucho menos después de su separación. Y es por eso que se llama muerte. Afirmar que Dios necesita poner a las personas en castigo eterno para reafirmar su justicia es no comprender lo que está en juego en toda la historia del gran conflicto. No se está peleando sobre la base de la conducta del hombre, sino sobre el carácter de Dios. Al hacer esta declaración, el pastor Jaciel pone a Dios a actuar como si tuviera un corazón humano, en el que no tiene paz hasta ver que el malo sufra por su maldad. Si no hubiera condenación eterna ni infierno, si el alma se aniquilara al morir y no hubiera castigo eterno, entonces, ¿para qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Para qué necesitamos ser salvos? La muerte de Jesús ocurre para que aquellos que ya están condenados a muerte por sus pecados tuvieran una nueva oportunidad de vivir para siempre. Esto se entiende mejor al comprender el pensamiento de Pablo al decir la paga del pecado es muerte. Después del pecado, el hombre no tenía posibilidad de conservar su eternidad. Por lo tanto, como todos los seres humanos habían heredado el pecado de Adán, también la deuda se pasó a ellos. Y si Dios tenía intención de salvar al hombre por su pecado, entonces alguien debía morir. Alguien debía pagar, porque el sistema de justicia de Dios no puede ser alterado. Y ahí está la justicia de Dios, tan infalible, tan absoluta, que Dios mismo, pudiendo haber dicho, nada, pórtense bien y me los traigo para el cielo, Jesús, el nuevo Adán, tuvo que morir para ser justos con su propia regla. Estimado pastor Jaciel, aquí la pregunta no es ¿para qué tuvo que morir Jesús si no hay condenación eterna? La pregunta sería, ¿para qué vendría Jesús si el texto dice que Jesús viene a pagar a cada uno conforme a sus obras? Si las personas cuando mueren van al cielo o al infierno, entonces ya tienen su merecido. Si no hay condenación eterna, entonces ¿para qué vamos a salvarnos? Si no hay que darle cuenta a Dios por nuestros pecados un día en un juicio, entonces ¿para qué hay que buscar el perdón? Sí, existe la condenación eterna, y esto no es más que la definitiva desaparición de todos los perdidos, algo que se confirma con Salmos 37, 10 y 20, cuando dice que los perdidos se desvanecerán como el humo. Y como dice Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación y de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella todos sus pecadores. El concepto de eternidad aquí no transmite la idea de que permanece en condenación o castigo eterno. El concepto se refiere a definitivo.
algo que se aprecia mejor con el texto de Judas de Sodoma y Gomorra cuando dice que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Algo que realmente lamento es que para muchas personas, muchos cristianos contemporáneos, la Biblia solo es el Nuevo Testamento. Es decir, para ellos lo único que tiene una autoridad contundente y trascendente para nosotros hoy es lo que dice el Nuevo Testamento, no tanto el Antiguo. Si Él permitiera que el alma del impío al morir fuera aniquilada y no recibiera juicio, entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios? El pastor Jaciel en varias ocasiones menciona el concepto del juicio y posiblemente esté imaginando un juicio estereotipado terrenal, pero las cosas en el juicio de Dios son totalmente diferentes. Jesús es el juez, Jesús es el abogado, los ángeles son los testigos, totalmente diferente. Pero para comprender mejor el juicio de Dios hay que entender un poquito el santuario terrenal. Y para eso les dejo un videito por acá. El juicio ya inició proféticamente en 1844. A partir de ese año, todos los que han vivido sobre la tierra están siendo juzgados hasta que se cierre la gracia. Y quiero aclarar que el foco del juicio no es para definir el destino de todos los que están vivos sobre la tierra, puesto que ya Dios conoce eso. Todo ocurre para que el carácter justo de Dios no vuelva a ser probado nunca jamás, como lo hizo Lucifer. En el lago de fuego, un lugar peor que el mismo infierno, y no se sabe dónde está, pero sí sabemos que fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No sé de dónde el pastor Jaciel les trae esta idea. Es la primera vez que la escucho, a decir verdad, en toda mi experiencia religiosa. Y casi pudiera verse un intento desesperado por tratar de encajar el concepto del infierno en las escrituras. A propósito, la palabra infierno, traducida así del Génesis, no existe en Apocalipsis. Y las veces que se utiliza en los evangelios, se hace a las personas que estaban relacionadas con el Valle de Hinnom, la gente que vivía en Jerusalén. Un detalle importante sobre todo esto es que el diablo y sus ángeles, junto con todos los impíos, son echados en el infierno, o sea, en el lago de fuego, estando vivos. Significa que la muerte segunda no es un estado en el que las almas están sin el cuerpo en sufrimiento constante. Una vez echados en el lago de fuego, se da la segunda muerte. Que por cierto, para algunos esta sería la tercera muerte. Como por ejemplo, los que maltrataron a Jesús. Es por esto que Eclesiastés no nos sirve para establecer una doctrina sobre la eternidad del infierno o el alma. Simplemente Salomón estaba haciendo un análisis de la vida, viéndolo desde aquí, desde el punto de la tierra. Por eso es incorrecto usar Eclesiastés para contradecir la doctrina bíblica del infierno. La Biblia no es solo el Nuevo Testamento. La Biblia son los 66 libros. La misma autoridad que tiene Salomón, la tenía Pablo. La misma autoridad que tiene Eclesiastés, la tiene Apocalipsis. Morir es ganancia porque automáticamente vamos al cielo si somos cristianos. Pablo no contradice a Salomón. Por cierto, Eclesiastés no nos ayuda a formular una doctrina anti-infierno, nos ayuda a entender el concepto de la muerte. Decir que Eclesiastés no es útil para tratar temas espirituales y eternos es decir que Génesis tampoco lo es. Sin embargo, hasta Génesis es la base del Nuevo Testamento para definir la doctrina de la creación. Salomón entendía muy bien la fórmula de Génesis capítulo 2, cosa que muchos cristianos hoy en día no han querido aceptar. Sí, ciertamente Salomón hablaba de lo que veía en la tierra, pero nunca vio el espíritu volver a Dios que lo dio. Es decir, Salomón no está hablando de cómo se ve la muerte para los vivos. Salomón está explicando cómo es la muerte en realidad. Cuando dice que los muertos nada saben, no dice que los vivos no saben nada de los muertos, sino que una vez que mueres, tu conciencia desaparece. Y eso, mi querido amigo, está muy bien afinado con la fórmula de la vida de Génesis, con el concepto de la resurrección, con la finalidad de la muerte de Jesús y con la finalidad de su regreso. Sin embargo, resulta muy difícil intentar encajar el concepto del infierno con el por qué Jesús vino a la tierra, con la resurrección, con Génesis y con lo que dice Salomón. Mi estimado amigo, el infierno no es un lugar real. No debes amar a Jesús por temor al infierno, sino porque Él es el único que se ha preocupado porque tú puedas tener acceso de nuevo a la vida eterna. Al final, si decides no seguir a Jesús, entonces no podrás reclamar el pago de Jesús por tus pecados. ¿Sabes qué es muy triste? Saber que mientras estemos en la eternidad, aquellos que han fallecido, aquellos que han perecido sin Jesús, será como si nunca hubieran existido. Eso realmente es muy penoso. Y creo que no hay peor castigo que eso. Te invito a profundizar en las Escrituras, porque es allí donde podemos encontrar las verdaderas respuestas para nuestras inquietudes. Muchísimas gracias por vernos. Quiero invitarte otra vez a que te suscribas a este canal. Vienen muchos temas interesantes por delante. También te invito a que le des me gusta al video y que lo compartas con todos tus amigos y familiares. Quiero recordarte que la única autoridad espiritual que tenemos que define nuestro presente y nuestro futuro es la palabra de Dios. La Biblia es para todos.